La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Bueno, esta es una reunión multiinstitucional para tratar el tema de seguridad. Queremos empezar a generar algunas acciones que nos encaminen a que la cabecera departamental de Quiché tenga las condiciones necesarias para declararlo en un futuro como un municipio seguro. Esta es una comisión que tiene que ver con el Pacto de Seguridad y Justicia, pues las primeras líneas generales que se han dado para impulsar el Pacto de Seguridad, especialmente en la cabecera departamental. Señor gobernador, ¿han recibido ustedes denuncias específicas de la sociedad civil a este respecto? Sí, bueno, hay presentadas varias denuncias de lugares, de negocios que tienen mucho volumen, que aparentan ser una tienda y termina siendo una cantina. Bueno, hay varias denuncias que se han tomado en consideración y que se están ya distribuyendo las tareas para luego generar un operativo, y en el caso algunas que van a requerir la intervención del Ministerio Público, de un juez, para generar también allanamientos correspondientes. Por las múltiples denuncias que hoy, como sabrán, hay negocios que no están autorizados para vender, hay tiendas que están disfrazados de cantina, es decir, venden licor y en diferentes lugares, como también los obstáculos que obstruyen la libertad de locomoción y la libre circulación de vehículos. Y en aquellos establecimientos donde haga las inspecciones del centro de salud y haya anomalías de que no se estén cumpliendo con los requisitos, se van a cancelar o se impondrán una multa. Vamos a poner en la balanza si es una multa o el cierre del establecimiento. Fíjese que una multa, no vamos a poner una multa muy baja. La multa generalmente va a ser alta por la demanda de que ya los vecinos, son muchas las quejas que presentan. Y de esa cuenta es que o se impone la multa o se cierra el negocio. Yo he sido uno de los mayores interesados en tener este tipo de acercamientos, en la cual pues pretendemos como elaborar, ya se había platicado, una multisectorial en la cual cada institución cumpla con su papel que le corresponde. Y obvio, la PNC pues es la mayor interesada, porque recuérdense que de esos focos de cantinas y todo se derivan los problemas delincuenciales que aquejan acá el municipio. Entonces somos interesados y vemos con buenos ojos ese tipo de reunión en la cual pues nosotros vamos a exigir más que todo que haya un seguimiento de cada caso y que la población también nos haga llegar las denuncias también para poder contrarrestar este tipo de flagelo. Comisario, hay denuncias recibidas por ustedes que en los expendios de licores también hay venta de drogas. Sí, efectivamente, hoy precisamente el área el oficial de seguridad ciudadana hacía énfasis en una. Entonces voy a reunirme específicamente con el jefe de estación y subestación de acá de Santa Cruz, en la cual vamos a definir algunas acciones conjuntas y esperamos el apoyo del MP también para poder pedir algunos allanamientos. De comprobarse, pues estaremos procediendo a la consignación de estas personas. Entonces la sugerencia del Ministerio de Trabajo es que siempre esos operativos sean acompañados de entes capaces de poder crear una sanción que valga la pena, donde los empresarios sí se preocupen por ya no emplear niños, ¿verdad? Por ejemplo, estas instituciones serían como el Ministerio Público, la PGN, los juzgados de niñez y adolescencia y el juzgado de paz. Fue una propuesta que el Ministerio de Trabajo y otras instituciones lanzamos, ¿verdad? De que vayamos apoyados por instituciones que tengan un poquito más de jurisdicción y competencia sobre este asunto. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.